únicos a los que quieren que callar es a nosotros, que es a los que realmente nos importa. Bien, el reino de los cielos se ha acercado. Estos principios tienen que permear la educación, tienen que permear la televisión y la política. Porque, ¿por qué se pone en tela de juicio que unos ciudadanos no puedan participar de la política? Hey amigos de Tirando Factos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast especial para hombres. Hoy con un invitado muy especial que ya ha estado por estas sillas, mi hermano Dani Vanegas, más conocido como Dr. Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va, familia? ¿Todo bien? Bien, Gracias hermano. por invitarme. Bienvenido. Es raro porque yo soy el presentador, pero Dani es el director de este podcast, entonces él se autoinvitó. Muy bueno. Tenía que decirlo. Sí, tenías que sacarte la espinita. Sí. Hermano, no, qué chévere que podamos estar aquí hablando un rato. Quiero que vayamos al meollo del asunto directamente. Ok. Como tú eres una persona que te gusta la polémica, yo quiero preguntarte, ¿fue gol de Yepes o no fue gol de Yepes? Uy, los Yepes sí era gol. Sí. Sí, nos robaron. Escriban aquí abajo si realmente fue gol de Yepes o no, pero si fue legal o no. Sí, es que en las cámaras está clarísimo lo de Yepes sí era gol. Sí, lo que no sabe es que era fuera de lugar. Pero bien. Hermano, ¿tú crees que los hombres de Dios deberían participar en política? Pues para mí la pregunta es ofensiva. Y escandaloso. Sí, porque es casi como rebajar a los cristianos al nivel de los animales. ¿Sí? O sea, ¿podría un perro participar en política? No. ¿Cierto? Pero un hombre y una mujer podrían participar en política. Claro, eso es lo Bueno, que yo es en igual- esencia, digamos, como ser un ciudadano. Es que es un deber. Es participar y es un deber participar en política. Comenzando por el voto, ¿no? O sea, uno debería siempre votar. Hay iglesias donde de pronto la gente no sale a votar, donde hay personas, yo he escuchado como, no, a mí no me importa quién quede, pero ¿tú crees que es importante ir y ejercer el derecho del voto? Claro, yo creo que es fundamental porque primero creo que es un deber nosotros cívico participar en la sociedad. Tenemos una responsabilidad de parte de Dios de hacer el bien, de hablar, de dar el mensaje de Dios. Y también la Biblia nos habla mucho del tema de la participación en el gobierno. Entonces creo que ha sido un error muchas veces quedarnos callados. Y por eso para mí la pregunta es ofensiva. ¿En qué sentido? Porque ¿por qué se pone en tela de juicio que unos ciudadanos no puedan participar de la política? Bueno, lo que pasa es que también hay un contexto ahí y es que hemos visto muchas veces políticos que en la hora de las elecciones están, en cuanto púlpito les presten iglesia y están ahí parados y después salen con unas cosas que uno dice, pero este man no estaba parado allá en la iglesia y lo que Ajá. realmente estaba haciendo era recolectando votos. ¿Qué opinas de eso? Claro, digamos, yo lo que creo es que cada cosa tiene su espacio, ¿sí? O sea, digamos, cuando estamos acá nosotros predicando a Jesús, le predicamos a personas de todos los partidos, de todas las religiones. Cuando una persona viene, no importa si es del hinduismo o si es musulmán, las puertas de la iglesia están abiertas para todos y no es el lugar en donde nosotros vamos a juzgar o a imponerles nuestra visión cristiana o a imponerles nuestra visión política. Pero eso no nos quita a nosotros también el otro lado de decir el hinduismo no es real, ¿sí? El islam no estamos de acuerdo y queremos en Jesucristo por esto y por esto, y respetando, pero diciendo, tirando factos, o sea, diciendo la verdad. Eso quiere decir que para hacer una conclusión rápida, ¿te vas a lanzar a la política? No, pues tendría que Dios ser muy claro algún día y ¿Pero te decirme gustaría? que lo hicieras. Tendría que ser una emergencia como lo que dice Abelardo de las Priella. Dice, si hay un momento en el que a mí me tocara hacerlo por un llamado divino, yo lo haría. ¿Y te De atreves? resto no me metería a mí porque no me encanta una cantidad de cosas, pero pues sí. Si Dios te manda. David era pastor y un día recibió el llamado para ir a estar en el palacio del rey. Entonces sí vemos hombres que han sido pastores y luego Dios los ha levantado a una posición en gobierno.
Tremendo. Bueno, bueno, fuertes factos. Sí. Estás tirando factos aquí fuertes. Pero yo te hago una pregunta. Si un hombre es pastor de una iglesia, ¿debería ese pastor abandonar a su iglesia para subirse a la política? Ok, creo que ahí también es como, es Por- diferente, ¿no? Porque Porque es que tú tienes un compromiso. es muy complicado hacer las dos al tiempo. O sea, de Yo, hecho hemos visto algunos ejemplos en los cuales ha pasado eso y la iglesia se tiende a ir a pique porque es como el que quiere, el que dice, no, yo voy a estudiar arquitectura y como segunda carrera música. Es porque se nota que no sabe en qué se o metió. medicina y Sí. música. No, yo creo, o sea, yo creo que cuando tú te metes a ser pastor, mi papi siempre lo compara con este dedo, hoy justo no trae mi anillo, pero ahí con Nicky, y es el de casarse con la iglesia. Entonces tú tienes, o sea, Jesús te llamó a ser pastor o Jesús te llamó a ser un gobernante. Ahora, por ejemplo, al rey David lo mandó a ser pastor y lo mandó a ser rey. ¿Sí? Y vemos varios casos en la Biblia donde el hombre de Dios fue el rey. ¿Sí? ¿De qué se trata el libro de Crónicas y de Reyes? Sino de los hombres de Dios que Dios los puso a gobernar. Mira, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían y no me dejarían morir. Ajá. Pero después dijo también, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hay como una dualidad. Por un lado, yo creo que nosotros no es lo principal porque Él nos puso una tarea de salvar las almas, pero por otro lado también, yo digamos ahorita que soy papá, pienso en qué país yo quiero dejarle a mis hijos y qué hijos le quiero dejar a este país. Entonces digo, Dios mío, ahí sí me importan mucho las leyes que se hagan, ahí sí me importa mucho porque imagínate nosotros dejarles un país ateo a nuestros hijos. Pero bueno, o sea, ¿qué es más importante? Porque por ahí también está las palabras de Billy Graham cuando le dijeron que si quería ser el presidente de los Estados Unidos, pudiendo muy fácil era haberlo logrado. Y él dice, yo no voy a rebajarme, no voy a cambiar lo que Dios me ha dado para rebajarme y ser el presidente de los Estados Unidos. Sí, yo creo que cualquier cosa que no sea a lo que Dios me llamó es rebajarnos y es muy grave, ¿sí? O sea, cualquier cosa que sea, digamos, si Dios me llamó a ser pintor, yo no me puedo rebajar a ser presidente. Sí, digamos, El llamado. imagínate si Miguel Ángel, que hizo la Capilla Sixtina, hizo las obras más espectaculares, y él se hubiera puesto a intentar ser presidente, si él venía para ser uno de los mejores artistas del mundo, ¿sí? Entonces yo creo que no es solamente como de que pastor es acá de espiritual y ser ciudadano o abogado es ser acá de espiritual, ¿sí? Porque si no Dios mandaría a todo el mundo a ser pastor, pero en la obra de Dios necesitamos que Pero haya... ¿tú qué crees que es más importante? O sea, son dos montes, ¿no? Pero creo que uno está por encima del otro. O sea, yo creo que la iglesia es la mayor autoridad de una nación. O sea, lo que pasa en la iglesia, y por eso también cuando la iglesia se cae, pues la nación va a pique en todas las áreas. Claro, por ejemplo, hasta 1991, que tenemos la Constitución del 91, en todos los colegios se tenía que enseñar catequesis. Sí, o sea, todos los colegios públicos, oficiales, privados, tenían que ver una cátedra de Jesús. Ajá. Y luego en el 91 se cambia este tema legal y ya no se puede enseñar de Jesús. Entonces, ¿fue una decisión que fue política o fue una decisión que fue espiritual? Sí, las dos. Fue una cosa de las dos. Claro, yo creo que el Señor Jesús dijo algo muy claro y es que Él le puso todas las cosas bajo la autoridad de la iglesia. Dijo que Él encerró todas las cosas y las dio bajo autoridad a la iglesia. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero los gobernantes hacen parte de la iglesia. Claro. ¿Sí? Es que, por ejemplo, en estos días hubo un caso tremendo y es que se estaba promoviendo una ley en la cual se ponía a la brujería, el chamanismo, bueno, todas estas prácticas, el Satanismo. satanismo, al nivel de la religión. O sea, iban a ser consideradas como una religión y como parte de la libertad de cultos.
Y si no hubiera sido por los hombres de Dios que están en esas esferas de gobierno, por los concejales, senadores que están ahí dando la batalla, pues sencillamente hoy tendríamos que el satanismo es una religión y así como hay templos para Dios, pues podría haber al lado un templo satanista donde crucifiquen niños, donde Sí, hagan cosas porque es de su religión. Entonces, qué claro. importante tener a la iglesia en todas las esferas. Y es un brazo extendido. Y la pregunta es, por ejemplo, yo escucho mucho el comentario de que los pastores no deberían participar en política, pero los pastores son de los líderes que están más preparados para estar al frente del pueblo en algunas cosas. Por ejemplo, digamos, específicamente en el caso nuestro de Colombia, tenemos 7 concejales cristianos que están en una En coalición Bogotá. pro vida, ¿sí? Están en contra del tema del aborto y la mayoría de ellos son pastores. La pastora Clara Sandoval, el pastor Andrés Barrios, el pastor Marco Marco Acosta. Acosta, y ellos son, la pregunta es, están parados allá en la brecha, están parados como una muralla impidiendo que venga una cantidad de cosas feas, pero si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Sí, o sea, sí, ojalá que, digamos, yo espero que en las siguientes generaciones que seamos más cristianos, pues haya muchos que se puedan dedicar solo a eso de la política y estén entrenados desde niños para ser gobernantes, pero mientras tanto lo que hay son los pastores y los hijos de los pastores que se han metido allá a hacer un trabajo que Dios también Está el les ha caso abierto la puerta. del senador JP, JP. que él es cristiano también. Y él sí está dedicado, digamos, él no es pastor, pero es un hombre de Dios que está dedicado a levantar el nombre de Dios allá en el Senado y a dar la pelea, porque obviamente lo que tú dices es muy, muy importante y es que si nosotros no peleamos por nuestros derechos aquí en la tierra, pues nos los van a quitar. Nos los van a quitar. Dios a mí me ha dado una palabra acerca de la fortaleza, que fue un tema que tratamos ahora en la iglesia, y era, ¿por qué se necesita construir una fortaleza, una muralla? Sí, porque van a haber Porque ataques. hay enemigos. O sea, nosotros no necesitaríamos un muro, no necesitaríamos una fortaleza si no se nos intentaran robar, si no viniera cosas malas. Y la pregunta es, ¿Dios nos ha entregado esta nación? ¿Sí? Dios nos ha dado una autoridad, Dios nos ha dado una tierra hermosa, fructífera, maravillosa, y nosotros no la vamos a defender. Es parte, es lo primero que la primera función que Dios le pone es a Adán, es que le dio el huerto del Edén para que lo labrara y lo cultivara y lo guardara. ¿Sí? Guardar la propiedad privada que Dios le dio a Adán es una de las primeras cosas. Yo quiero que te tires un facto con esta pregunta. ¿Qué le dirías a una persona de la iglesia que tiene ideologías de comunismo de izquierda, pero que es de la iglesia? ¿Qué le dirías? A ver, lo primero es que si tú estudias el comunismo, te vas a dar cuenta de que es completamente anticristiano. ¿Sí? Eso tú lo tienes que leer en la Biblia porque Dios da la propiedad privada y los 10 mandamientos son en base a esa propiedad privada. No robarás. No robarás que si todo es de todos. Está basado en la propiedad privada. ¿Sí? Honra a tu padre. No codicies la tierra de tu prójimo. ¿Por qué? Porque es de él. No codicies la mujer de tu prójimo, porque es de él. El comunismo en esencia intenta anular la propiedad privada. ¿Sí? El comunismo dice que los hijos le pertenecen al Estado. Acá nuestro presidente intentó decir que los hijos le pertenecen es al Estado y no a los padres, que la crianza de los hijos debería estar en el Estado y no en los padres. Entonces es una pelea que es directa contra un principio bíblico. Entonces yo creo que, yo por ejemplo en la universidad escuché ideas y el comunismo suena muy chévere porque es como repartan riqueza. ¿Sí? Y es como que haya igualdad y eso obviamente va a sonar muy chévere, sobre todo si uno no tiene nada. Repartan, den. Pero si tú eres el que ha construido algo, si tú eres el que, digamos, tú has ahorrado, tú has construido un local de hamburguesas y cuesta, ¿sí? Y logras levantar para una casa, logras levantar para unos hijos y que digan repartan riqueza, ¿te parece que es bien? No, Que pues, repartan tu riqueza que me repartan mis hamburguesas a todo el mundo. a todo el mundo, no No, hay porque que son cobrar. mías, hay que cobrar. O sea, hay principios básicos que están en no robar, ¿sí? Y no codiciar, porque Jesús dijo, por ejemplo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla es como si ya hubiera adulterado con ella.
Cualquiera que mira los bienes ajenos, ese ya lo digo yo, Bueno, es y, como si quisiera robarlos también. y como pastor, ¿qué le dirías a esa persona? Digamos que ya le dijiste todo el tema de comunismo, pero como pastor, ¿qué le dirías a una persona que de pronto no es de la iglesia, sino que está apenas simpatizando con Dios, pero que seguramente viene con muchas ideas de comunismo, de socialismo? No, lo primero es que no trataría esas cosas con esa persona. ¿Ok? Porque yo, en mi postura, es muy radical. Digamos, yo soy de derecha y, digamos, la mayoría de mi vida fui uribista. Ahora soy uribista y de ultraderecha. ¿Sí? Entonces, y lo digo ya ¿Pero qué abiertamente. quiere decir ultraderecha? O sea, ¿qué principios hay en la ultraderecha? Digamos, pensemos en qué principios hay en la derecha y en la izquierda. Inicialmente eran los conservadores y los liberales. O sea, había unas ideas de conservar la autoridad de la iglesia, de conservar los principios, la moral de la iglesia, es por eso se llamaban conservadores, y había otro que eran los liberales, que eran los que querían despegarse de la iglesia. Entonces la liberación sexual, que las mujeres no tuvieran que ir a casarse para tener relaciones sexuales. Y los hombres. Y los hombres, Ok, ya lo sé. que pudieras ser gay, que pudieras hacer de todo con tu cuerpo, liberarte de las normas de la iglesia. Entonces, ya de entrada, pues yo soy conservador. Yo quiero la autoridad de la iglesia, yo quiero los principios bíblicos, que haya una moral en la que nos basemos, que a los niños les enseñen que hay varón y hembra, ¿sí? Y no que hay Adán y Esteban, ¿sí? Sino... Yo, obviamente, y soy muy radical en esto porque creo profundamente que en este lado hay unos principios claros, ¿sí? Y a este lado es como ir corriendo, ¿no? Entonces, no va a ser todo como que de una vez va a ser satánico, pero empiezan a sacar la Biblia de los colegios, empiezan a meter en vez de la Biblia condones gratis a los colegios, empiezan a sacar la Biblia de los colegios, las enseñanzas cristianas y a meter drogas en los colegios. Y ahora las drogas sí, y le enseñan a los niños que las drogas son buenas, que hay que legalizar las drogas. En la mayoría de los colegios hay tráfico de drogas tremendo y tiene que ver porque se han sacado unos principios básicos cristianos. O sea, toda nuestra sociedad occidental está formada en unos principios cristianos muy claros. Y claro que suenan mal para los progres de hoy en día, para la izquierda y radical de hoy en día. Entonces, para mí la izquierda, ¿qué es? Todo lo que va en contra de estos valores que son bíblicos. La propiedad privada, que la dice Dios. Entonces, acá todo es de todos, ¿sí? Todo gratis para todos, que suena muy bonito, pero alguien lo tiene que pagar. Todo gratis. Acá, por ejemplo, dice la herencia bíblica, Dios mío, si algo bíblico es la herencia. Coherederos, sí, Somos con Cristo. coherederos. Él dice que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces yo no quiero que mis hijos tengan lo que yo tengo, quiero que tengan más, que mis nietos nazcan con más. ¿Y qué dice el marxismo y el comunismo de este lado? Quitémosles a ellos y repartámoslo para los pobres. ¿Sí? Entonces ya es directamente contra la Biblia. La Biblia habla de la pureza sexual, acá habla de la liberación sexual. Bueno, y hablando de cosas pequeñas, pero yo soy de este lado, ¿sí? Ya ahora lo digo abiertamente, durante mucho tiempo, digamos, me callé y ahora tenemos un presidente que mete coca, que se acuesta con... O sea, es un presidente que tiene infeliz hasta a su esposa. Es un presidente que niega a sus hijos, ¿sí? Es un presidente que tiene ministros actores porno, que tiene en el ministerio de la mujer a un travesti, a un hombre disfrazado de mujer. No me ha servido mucho la estrategia de quedarme callado y dejar que la gente piense solamente y que nosotros acá cayetanos con nuestra religión en las iglesias, sino que estos principios tienen que derramarse en la sociedad. Estos principios tienen que permear la educación, tienen que permear la televisión y la política. Bueno, y qué bueno poder aprovechar este espacio que es un podcast, que no es el domingo en la iglesia para hablar de estos temas que son calientes, que seguramente aquí alguien va a comentar Y yo de creo que pronto no va a comenten. estar de acuerdo. Sí. Está bien, justamente qué bueno poder hablar de estos temas que son tabú, justamente porque no sé. Yo también creo que el lugar propicio para hablar de esto no es un domingo Claro, en la iglesia, claro. ni tampoco poner en la tarima al político de turno para venir y que se robe a la iglesia, que use a la iglesia, ¿sí? Porque es que eso es lo feo, ¿sí? Cuando Juan Manuel Santos se iba a lanzar,
en cuántas iglesias estuvo, ¿sí? Y después al final los mismos cristianos dijimos como, no, este man Pero mira no, que no. por el otro lado, todos los cristianos veníamos apoyando a un candidato presidencial ahorita. Sí. Digamos, no todos, digamos un 95% de la iglesia cristiana venía apoyando a un candidato que abiertamente dijo que quería defender los valores bíblicos, Sí, a Miguel. la crianza, a Miguel Uribe, y a él lo mataron. Claro, O sea que no es un ataque solamente contra la política de derechas del mundo, Sino sino es un contra la ataque iglesia. contra la iglesia. Claro, Jesús, por ejemplo, en su barca tenía a sus 12 discípulos. De ellos sabemos que uno era guerrillero, celote, o sea que era como Simón. de izquierda, revolucionario. Uno de 12. Uno de 12. Y el él otro no lo era rechazó. Mateo, cobrador de... Y el otro era de derechas y la gran mayoría de los demás eran de conservadores, claro, basados en la Torá, súper conservadores, ¿sí? Y el único comunista del grupo fue el que dijo, eso no se le debería dar a la iglesia, repártanlo a los pobres. ¿Quién fue? Judas. Judas. Él era comunista. Sí, claro, porque él dijo que no se le Judas, debería un ofrendar, que se le debería cobrar esos impuestos de las ofrendas que se le estaban dando a Jesús y repartírselo a los pobres. Y dice la Biblia, no porque él se cuidara a los pobres. No, es Sí. que ese es el gran tema, que ese es el discurso de la mayoría de gobernantes que vienen por el lado de la izquierda. Ese es el discurso, los pobres, pero va uno a verlos y realmente los pobres están peor A ver, en sus ¿dónde mandatos. dónde vivía Fidel Castro? Tenía todos los carros de lujo de Cuba, o sea, todo del mundo, porque tenía una cosa de carros tremenda. Y en Cuba, ¿cómo son los carros hasta el día de hoy? De los modelos ya, mejor dicho, 89 para atrás. viejísimos, Dios santo, Maduro. Son reyes, los hijos de él vienen alrededor del mundo, Sí, por ahí hay videos de los hijos de Maduro en Dubái ricos, sí. con Lamborghini. El presidente de nosotros. No es porque él sea pobre. O sea, él lleva viviendo del gobierno 30 años. ¿Sí? Siendo senador, siendo acá. Porque se desmovilizó y le dieron un lugar político. Y eso ha influido demasiado. Porque yo digo, a mí sí me importa. ¿Sí? O sea, a mí sí me importa que todo este tema ateo, esa gente que no va a tener hijos. Sí, porque los ateos dicen que no hay que sobrepoblar el mundo y que el aborto y que no hay que tener hijos. Ok, entonces no se preocupe tanto por la educación. Ellos se van a morir en 30 años y se acabó. Pero nosotros, que sí tenemos hijos, que somos cristianos, que dice la Biblia que queremos poblar la tierra, llenar el mundo de personas que creemos que la humanidad es parte de la solución para los problemas del planeta. Y no quieren que nosotros eduquemos libremente en los principios bíblicos a los niños. A nosotros, si es a los únicos a los que quieren callar, es a nosotros, que es a los que realmente nos importa. Tremendo. Bueno, hay muchos temas alrededor de la política y hablar con doctor Dani, estos temas es muy chévere. Por último, yo quisiera tirar un facto y es rescatar que si la iglesia entiende, si la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, entiende que tiene la autoridad sobre la nación, que si la iglesia se une, va a poder realmente cambiar la historia de la nación para bien, en vez de cada uno estar tirando para su propio lado. Entonces, qué importante que le pidamos a Papá Dios que nos dé ese espíritu de unidad. Creo que se está levantando un movimiento de unidad entre todo el cuerpo de Cristo en Colombia, en Bogotá. Hemos hecho un esfuerzo para ser uno. Entonces, qué importante que seamos sensibles, porque la palabra de Dios dice, sean uno como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, creo que una de las grandes factos o conclusiones es que debemos unirnos porque tenemos la solución en nuestras manos. O sea, si todas las iglesias votáramos por el mismo, si todas las iglesias nos uniéramos y levantáramos a esos hombres de Dios como ha empezado a pasar, ¿sí? Pues seríamos de mucha mayor influencia. Claro. O sea, digamos, en Colombia somos un país que es más o menos 90% cristiano. 90% cristiano. Si somos 50 millones, ¿cuánto es 90%? Somos 45 millones. Sí, 45 millones de cristianos entre católicos, protestantes, evangélicos, tal. Y ponemos a un presidente ateo.
sin Dios, eso no tiene ningún sentido. O sea, algo nos está metiendo el enemigo para pensar que estos 45 millones no hay uno bueno que tenga principios de Dios, principios de la Biblia, que hay que votar por el que no. ¿Sí? Entonces yo creo que en estas elecciones que ya vienen el año entrante, ahí sí se va a hablar mucho de política, pero yo quiero decirle a la iglesia, uno, participa con la convicción que Dios te dé. Yo, por ejemplo, tengo un primo que es de extrema izquierda. Sí, o sea, nosotros a nivel político, digamos que seríamos enemigos a nivel político, pero nos une algo aún por encima de la política, que es el amor de Dios. Claro, cuando estamos juntos no hablamos de política porque pelearíamos. Cuando, por ejemplo, hay pastores que algunos les gusta la izquierda, para mí están equivocados, ¿sí? Y para ellos yo estoy equivocado, pero por encima nos une Cristo, entonces intentamos no tocar esos temas, pero ellos lo están haciendo, o sea, si tú lo estás haciendo con convicción, no dejes de participar, porque es que yo creo que el problema es cuando hay muchos que teníamos la convicción de un tema político, de un tema de unos principios de Dios, y callados por el miedo de pronto la gente no le guste mucho, y ahí mira. Qué importante, qué importante. Yo sí haría la invitación que cuando vengan las elecciones, votemos por lo menos lo más acercado a lo que diga la palabra de Dios. Si bien no sabemos quiénes se van a levantar y quiénes quedarán ahí en las últimas instancias, pues escojamos los que más se parezcan a los que más defiendan lo que Papá Dios nos dejó escrito en la palabra. Sí. ¿Sí? Amén. Hey familia, temas muy polémicos, vamos a tener otros capítulos así un poquito más de polémica para que estén conectados, para que nos dejen un comentario y también para que nos retemos a hacer luz. Creo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer luz en todas las áreas y si Dios ha puesto también en tu corazón el deseo de participar en política, de formarte, hazlo porque te estamos necesitando, la iglesia necesita que sus hombres y sus mujeres se extiendan y sean de influencia en todas las esferas de la nación. Amén. Nos vemos en un próximo programa de Tirando Factos. Chao, chao.